Antes de que el mundo lo conociera como Jon Secada, antes de los escenarios iluminados, de los premios, de las entrevistas y de las canciones que cruzaron fronteras, hubo un niño llamado Juan Francisco Secada Ramírez. Nació el 4 de octubre de 1961 en La Habana, Cuba, en una época marcada por cambios profundos, tensiones políticas y familias obligadas a tomar decisiones que podían cambiarlo todo. Su historia no comenzó en una mansión, ni en un ambiente de privilegios. Comenzó en una familia cubana que, como tantas otras, tuvo que aprender a sobrevivir entre la incertidumbre y la esperanza. Cuando Jon era todavía un niño, su familia dejó Cuba y se trasladó a Estados Unidos. Miami se convirtió en el nuevo hogar, pero también en el primer gran escenario emocional de su vida, un lugar lleno de oportunidades. Sí, pero también de nostalgia, adaptación y lucha silenciosa. Crecer lejos de la tierra donde uno nace no es simplemente cambiar de país. Es aprender otro idioma, entender otros códigos, mirar a los padres trabajar con cansancio y al mismo tiempo intentar no perder las raíces. En ese ambiente, Jon fue formando una personalidad particular, sensible, observadora, disciplinada. No era el tipo de joven que parecía buscar escándalos. Al contrario, quienes han seguido su carrera suelen verlo como un artista reservado, más cercano a la música que al ruido mediático. Su familia, como muchas familias inmigrantes, entendía que el esfuerzo no era una opción, sino una obligación. Esa idea se convirtió en una especie de brújula. Jon no creció pensando que la fama llegaría sola. Creció entendiendo que cada logro tenía un precio, que cada puerta podía cerrarse y que, para avanzar, había que insistir incluso cuando nadie estaba mirando. La música apareció primero como refugio. En una ciudad como Miami, donde las culturas se mezclan en cada esquina, Jon escuchó ritmos latinos, baladas, pop, soul, jazz y sonidos que venían de distintas partes del mundo. Pero su voz tenía algo especial, una mezcla de melancolía y fuerza, de romanticismo y disciplina. No era solamente una voz bonita, era una voz que parecía cargar memoria. Durante su juventud, decidió estudiar música de manera seria. No se conformó con tener talento natural. Entró en la Universidad de Miami, se formó, aprendió técnica, estudió jazz vocal y entendió que la música no era solo emoción, sino estructura, paciencia y oficio. Esa etapa fue clave, porque lo separó del sueño ingenuo de ser famoso y lo acercó al compromiso real de ser artista. Pero el camino no fue inmediato. Antes del reconocimiento, hubo trabajos pequeños, noches de dudas, presentaciones modestas, intentos, rechazos y momentos en los que cualquier persona se habría preguntado si valía la pena continuar. Jon no apareció de la nada. Su ascenso fue el resultado de una acumulación de pasos, algunos visibles y otros completamente ocultos para el público. En esos años iniciales, empezó a construir una reputación dentro del ambiente musical. No solo cantaba, también escribía, componía, entendía arreglos y sabía trabajar detrás de escena. Ese detalle es importante, porque explica por qué más tarde sería respetado no solo como intérprete, sino también como músico completo. Había en él una seriedad que muchos artistas tardan años en alcanzar. Su encuentro profesional con el entorno de Gloria Estefan fue uno de esos momentos que pueden cambiar una vida. No llegó allí como una estrella, sino como alguien que tenía talento y estaba dispuesto a trabajar. Poco a poco su nombre empezó a circular. Y cuando una voz como la suya se encuentra con la oportunidad correcta, el destino puede acelerarse de una manera inesperada. Pero incluso antes del éxito, ya se podía ver algo en Jon Secada. Una combinación de ambición tranquila y vulnerabilidad. No parecía un hombre hecho para el exceso, sino para la profundidad. Su imagen pública siempre ha estado más asociada a la elegancia, al romanticismo y a la discreción que al escándalo. Y justamente por eso, cualquier rumor sobre su vida privada genera más impacto, porque rompe con la imagen de estabilidad que muchos tienen de él. Detrás de cada artista romántico hay una pregunta inevitable.
¿Cuánto de lo que canta viene de lo que ha vivido? En el caso de John, sus canciones hablaron muchas veces de amor, ausencia, deseo, pérdida y esperanza. Y aunque el público suele escuchar una balada pensando en su propia historia, también termina preguntándose qué heridas personales habrá detrás de la voz que interpreta esas palabras. La primera etapa de su vida muestra a un hombre formado por la migración, la disciplina y el sueño de abrirse camino sin renunciar a su identidad. John Segada no fue solo un cantante latino que cruzó al mercado anglo. Fue también un símbolo de una generación de artistas bilingües que entendieron que podían pertenecer a dos mundos sin dejar de ser ellos mismos. Sin embargo, la fama tiene una manera extraña de transformar todo. Lo que al principio parece recompensa, con el tiempo puede convertirse en presión. Y cuando un artista empieza a ser amado por millones, su vida deja de pertenecerle por completo. Cada canción, cada aparición, cada silencio y cada gesto pueden convertirse en material de interpretación pública. Así, después de años de esfuerzo, John comenzó a acercarse al brillo que tanto había buscado. Pero ese brillo no venía solo. Traía consigo contratos, viajes, expectativas, críticas, titulares y una exposición que, tarde o temprano, también tocaría su vida sentimental. Porque cuando la fama entra por la puerta, la privacidad muchas veces empieza a salir por la ventana. Y ese fue el comienzo de una nueva etapa. La etapa en la que John Secada dejó de ser solo un joven talentoso de Miami para convertirse en una figura internacional. Pero también fue el inicio de un mundo más complejo, donde el éxito, el amor, la familia y los rumores podían chocar de una manera dolorosa. La gran explosión de John Secada llegó en los años 90, una década en la que la música latina comenzó a ocupar espacios cada vez más importantes en el mercado internacional. Su voz apareció en el momento justo, romántica, possi, elegante, y capaz de moverse entre el inglés y el español con naturalidad. No era una estrategia artificial, era parte de su identidad. Cuando lanzó sus primeros grandes éxitos, el público percibió algo diferente. John Secada no cantaba como alguien que solo buscaba una canción de moda. Cantaba como alguien que entendía el peso emocional de cada palabra. Temas como Just Another Day y Otro día más sin verte lo colocaron en una posición privilegiada, la de un artista capaz de emocionar a públicos distintos sin perder autenticidad. La reacción fue inmediata. Las radios lo adoptaron, los escenarios se abrieron. La prensa empezó a hablar de él como una de las voces más importantes del pop latino, y el público encontró en sus canciones una mezcla difícil de resistir. Romanticismo, fuerza vocal y una tristeza elegante que no caía en la exageración. Su éxito no fue solo comercial. También recibió reconocimiento de la industria. Los premios Grammy y Latin Grammy consolidaron su nombre y lo ubicaron en una categoría especial. John Secada no era simplemente un cantante popular. Era un artista respetado, alguien que podía cantar, escribir, producir y colaborar con figuras de enorme peso. A medida que avanzaba su carrera, su imagen se volvió internacional. Ya no era únicamente el joven cubanoamericano que había crecido en Miami. Era una estrella capaz de presentarse en grandes escenarios, grabar en distintos idiomas y trabajar con artistas de renombre. Su voz lo llevó más allá de las fronteras, y su historia personal lo convirtió en un ejemplo de superación para muchos inmigrantes latinos. Pero el éxito también comenzó a exigirle cada vez más. Giras, entrevistas, compromisos, grabaciones, apariciones públicas, promoción, viajes constantes. Desde fuera, todo parecía glamuroso. Desde dentro, la vida podía volverse una cadena de obligaciones. El artista que sonríe ante las cámaras muchas veces llega al hotel agotado, sin tiempo para procesar lo que está viviendo. Ese es uno de los grandes contrastes de la fama. El público ve los aplausos, pero no siempre ve la soledad después del concierto. Ve los premios, pero no las noches de ansiedad. Ve la ropa elegante, las luces y las portadas, pero no la presión de mantenerse vigente en una industria que cambia sin pedir permiso.
John Cicada logró algo que pocos artistas consiguen: mantener una carrera de larga duración sin depender únicamente del escándalo. Su nombre se sostuvo por la música, pero precisamente por eso, su vida personal permaneció durante mucho tiempo en un segundo plano, casi protegida por una cortina de respeto. El público sabía de sus canciones, de su voz, de su historia profesional, pero no siempre tenía acceso a las partes más íntimas de su mundo. Y esa reserva aumentaba la curiosidad. Cuando un artista expone demasiado, el público se acostumbra. Pero cuando un artista protege su privacidad, cualquier detalle se vuelve enorme. Una ausencia, una foto no publicada, una entrevista evasiva o un cambio en el tono de una respuesta pueden convertirse en el inicio de muchas interpretaciones. En los años de mayor reconocimiento, John también se convirtió en un símbolo de equilibrio. Parecía representar al artista exitoso que no se dejaba devorar por la fama. No era una figura asociada constantemente al caos. Su imagen transmitía madurez, romanticismo y estabilidad. Por eso, cualquier título que sugiera una ruptura, una traición o una nueva pareja, resulta tan llamativo, porque contrasta con décadas de una figura pública relativamente discreta. Pero la industria del entretenimiento no solo premia el talento, también exige narrativas. A veces, el público quiere saber qué hay detrás de una canción. Quiere convertir la vida del artista en una historia. Quiere encontrar un conflicto, una herida, una confesión. Y en el caso de un cantante romántico, la vida amorosa se convierte casi inevitablemente en parte del mito. ¿Puede alguien cantar al amor durante décadas sin que la gente se pregunte por su propio corazón? ¿Puede un artista hablar de ausencia, deseo y pérdida sin que el público imagine que hay una historia real escondida detrás? Esa es la trampa de la música romántica. Mientras más auténtica suena, más personas creen que revela secretos. Durante su trayectoria, John Cicada también escribió y colaboró para otros artistas. Eso le dio una posición distinta dentro del mundo musical. No dependía únicamente de estar frente al micrófono. Podía adaptar la industria desde varios lugares. Como cantante, compositor, productor, intérprete de teatro y figura cultural. Esa versatilidad lo ayudó a resistir el paso del tiempo. Sin embargo, con los años, la relación entre fama y vida privada se volvió más agresiva. Las redes sociales cambiaron las reglas. Antes, los rumores nacían en revistas o programas de televisión. Ahora pueden surgir de una imagen, un comentario, un silencio o una interpretación viral. La vida de un artista ya no se analiza solo en entrevistas largas, sino en fragmentos mínimos que millones de personas comentan sin conocer el contexto. Así, incluso un artista reservado puede quedar atrapado en un relato que no controla. Un titular impactante puede viajar más rápido que una aclaración. Una sospecha puede convertirse en verdad para quienes solo leen la primera línea. Y una historia sentimental, aunque no esté confirmada, puede empezar a vivir su propia vida en el imaginario del público. Ese es el precio más duro del éxito: perder la posibilidad de ser interpretado con calma. Cuando alguien se vuelve famoso, sus emociones dejan de ser privadas. Si sonríe, se analiza. Si calla, se sospecha. Si aparece solo, se especula. Si aparece acompañado, se inventan conclusiones. En el caso de John Cicada, su legado artístico sigue siendo el centro real de su figura pública. Pero justamente cuando la carrera de un artista está construida sobre canciones de amor, la pregunta por su vida íntima nunca desaparece del todo. El público quiere saber si el hombre detrás de la voz encontró la felicidad que tantas veces cantó. Y entonces aparece el punto de quiebre narrativo. ¿Qué sucede cuando el hombre que parecía tener una vida estable queda rodeado por rumores de crisis sentimental? ¿Qué ocurre cuando un título habla de infidelidad, de una esposa, de una nueva pareja y de un anuncio final? ¿Estamos ante una verdad oculta, una exageración mediática o una historia que revela más sobre nuestra obsesión con la vida privada de los famosos que sobre el propio artista? La carrera de John Cicada demuestra que el éxito puede elevar a una persona, pero también colocarla en una vitrina permanente.
Y en esa vitrina, incluso el amor puede convertirse en espectáculo. Pero también fue en medio de esa fama, entre canciones, compromisos y años de exposición, donde su vida privada empezó a despertar preguntas. Preguntas que durante mucho tiempo permanecieron en voz baja, hasta que ciertos rumores comenzaron a formar una narrativa mucho más intensa. Cuando las luces se apagan y el público abandona la sala, el artista vuelve a ser una persona. Esa imagen es importante para entender a Jon Secada, porque detrás del cantante que sube al escenario con seguridad, detrás de la voz que ha acompañado historias de amor en distintos países, hay un hombre que también ha buscado estabilidad, afecto y una vida familiar lejos del ruido. La vida privada de Jon ha sido, en comparación con la de otros artistas, bastante discreta. No ha construido su carrera sobre escándalos sentimentales ni sobre exposición constante. Esa reserva ha contribuido a que muchos lo vean como un hombre centrado, familiar, más interesado en la música que en alimentar titulares. Su relación con Marie Vilar forma parte de esa imagen pública de estabilidad. Su matrimonio, celebrado en la década de los 90, fue visto por muchos como una etapa de madurez personal. Con el tiempo, la pareja formó una familia y tuvo hijos, lo que reforzó todavía más la percepción de que Jon había encontrado un equilibrio entre la vida artística y la vida doméstica. Pero ningún matrimonio, ni siquiera el de una figura famosa, existe fuera de las tensiones del tiempo. El amor no vive aislado de la rutina, de los viajes, de los silencios, de las expectativas ni de las presiones externas. En el caso de un artista internacional, esas tensiones pueden multiplicarse. La distancia por trabajo, la exposición pública, el cansancio y la necesidad de proteger a la familia pueden convertirse en pruebas difíciles. Desde fuera, el público suele imaginar que la vida de un cantante exitoso es más sencilla. Pero muchas veces ocurre lo contrario. La fama puede traer comodidad material, pero también roba momentos cotidianos. Una cena familiar puede depender de una agenda. Un aniversario puede coincidir con una gira. Una conversación importante puede ser interrumpida por compromisos profesionales. Y cuando el tiempo se llena de obligaciones, incluso los vínculos más sólidos necesitan cuidado. Aquí es donde la narrativa del título entra en una zona delicada. Hablar de infidelidad en la vida de una persona real requiere responsabilidad. No basta con que exista un rumor, una frase repetida o un titular llamativo. Sin una confirmación directa, sin documentos, sin declaraciones claras de los involucrados, lo correcto es tratarlo como especulación mediática, no como un hecho. Aún así, es innegable que este tipo de titulares despierta una curiosidad enorme. ¿Por qué? Porque el público tiende a proyectar en los artistas románticos una idea de amor perfecto. Cuando un cantante ha interpretado durante años canciones sobre pasión, pérdida y fidelidad, cualquier posible grieta en su vida sentimental genera una reacción más fuerte. La gente siente que no solo se rompe una pareja, sino también una ilusión. En las redes sociales, los rumores funcionan como fuego sobre papel seco. Una pregunta se convierte en sospecha. Una sospecha se convierte en conversación. Una conversación se transforma en supuesto escándalo. Y cuando el nombre de un artista querido aparece junto a palabras como traición, esposa o nueva pareja, el impacto emocional es inmediato. Pero hay que mirar más allá del impacto. Muchas veces, este tipo de historias revelan menos sobre lo que realmente ocurre en una familia y más sobre la necesidad del público de convertir la vida ajena en una novela. Queremos héroes, queremos villanos, queremos víctimas, queremos confesiones. Queremos que una historia compleja tenga una explicación simple. La verdad es que la vida privada rara vez funciona así. Un matrimonio largo no se define por un solo rumor. Una familia no puede resumirse en una frase. Y un artista con décadas de trayectoria no debería quedar reducido a un titular diseñado para provocar clics. Sin embargo, también es cierto que el silencio alimenta preguntas. Cuando una figura pública no responde a ciertas especulaciones, algunos interpretan esa discreción como confirmación. Pero a veces el silencio no es culpa ni secreto. A veces es simplemente dignidad.
A veces es una forma de proteger a los hijos, a la pareja, a la familia y a uno mismo. Jon Secada siempre ha mantenido una línea de sobriedad en su imagen. Esta característica hace que los rumores sobre su vida sentimental parezcan aún más dramáticos. El contraste entre el artista sereno y el supuesto escándalo produce una tensión perfecta para el lenguaje de YouTube. Finalmente habló. Rompió el silencio. Anunció a su nueva pareja. La verdad salió a la luz, pero una estrategia narrativa no debe confundirse con una verdad comprobada. En un guión responsable, lo más poderoso no es inventar una traición, sino analizar por qué una historia así resulta tan atractiva para el público. ¿Qué buscamos cuando hacemos clic en un titular de este tipo? ¿Queremos saber la verdad? ¿O queremos confirmar la idea de que incluso los famosos que parecen estables también sufren heridas? La imagen del artista romántico está construida sobre una promesa, la promesa de que el amor puede ser intenso, eterno, inolvidable. Pero la vida real introduce matices. El amor también envejece, cambia, se cansa, se transforma. Las parejas atraviesan etapas que el público no ve. Y cuando una relación pertenece a alguien famoso, cada cambio puede ser interpretado como crisis. En el caso de Jon, lo que sí se puede afirmar con prudencia es que su vida familiar ha sido parte de su historia pública, aunque no de manera exhibicionista. Su esposa y sus hijos han sido mencionados en perfiles biográficos y notas sobre su vida personal. Pero eso no significa que el público tenga derecho a conocer cada tensión íntima o convertir cada rumor en sentencia. El punto emocional de esta historia está precisamente ahí, en la distancia entre lo que el público cree saber y lo que realmente puede probarse. Un artista puede cantar sobre el amor y, aún así, guardar sus dolores. Puede sonreír en una entrevista y estar atravesando un momento difícil. Puede callar no porque esconda una culpa, sino porque entiende que ciertas batallas no deben librarse en público. Por eso, al acercarnos al final de este capítulo, la pregunta ya no es solamente si hubo o no una infidelidad, o si existe o no una nueva pareja. La pregunta más profunda es otra. ¿Qué hacemos nosotros, como audiencia, con la vida privada de quienes admiramos? ¿La respetamos o la convertimos en entretenimiento? Y entonces el título vuelve a aparecer con toda su fuerza. Tras descubrir la infidelidad de su esposa, Jon Secada finalmente anunció a su nueva pareja. Una frase diseñada para sacudir, para provocar, para obligarnos a mirar. Pero antes de aceptarla como verdad, hay que atravesar la última puerta, la de los hechos, las reacciones y el verdadero significado de este tipo de relatos. Porque después de tantos años de carrera, la pregunta no es solo qué ocurrió en la vida sentimental de Jon Secada. La pregunta es por qué una supuesta revelación puede pesar tanto sobre el legado de un artista que ha dedicado su vida a la música. Todo gran titular promete una revelación. Y sin duda, está construido para eso. Habla de una infidelidad descubierta, de una esposa, de una nueva pareja y de un anuncio final. Tiene todos los elementos de una historia explosiva: dolor, traición, ruptura y renacimiento. Pero cuando se trata de una persona real, la pregunta esencial debe ser clara: ¿qué parte está confirmada y qué parte pertenece al terreno de la especulación? Hasta donde indican las fuentes públicas disponibles, no existe una confirmación sólida y verificable de que Jon Secada haya anunciado una nueva pareja, tras descubrir una infidelidad de su esposa. Tampoco hay una declaración pública ampliamente reconocida en la que él presente esa supuesta historia como un hecho. Por eso, la forma responsable de abordar este tema no es venderlo como verdad absoluta, sino analizarlo como una narrativa mediática, una hipótesis de titular o una construcción propia del entretenimiento digital. Y aquí aparece la verdadera revelación. A veces, el escándalo no está en lo que ocurrió, sino en cómo se cuenta. Un nombre famoso, una palabra como infidelidad y una frase como finalmente anunció son suficientes para crear una sensación de urgencia. El espectador siente que se está perdiendo algo. Quiere entrar, saber, descubrir, confirmar.
Ese mecanismo es poderoso, pero también peligroso. La reacción del público ante este tipo de historias suele dividirse. Algunos sienten curiosidad inmediata. Otros se indignan. Algunos defienden al artista. Otros juzgan sin esperar pruebas. En cuestión de minutos, una historia no confirmada puede convertirse en conversación emocional. Y cuando la conversación emocional supera a los hechos, la reputación de una persona puede quedar atrapada en una nube de sospechas. En el caso de Jon Secada, esa situación resulta aún más delicada porque su figura pública está asociada a la música romántica, la elegancia y la discreción. No es un artista que haya necesitado escándalos para sostener su carrera. Su legado se construyó con canciones, con trabajo, con disciplina y con una voz que marcó una época para millones de oyentes. Entonces, ¿qué significa realmente un titular como este? Significa que el público sigue interesado en el hombre detrás de la voz. Significa que, décadas después de sus grandes éxitos, Jon Secada continúa siendo una figura capaz de despertar atención. Pero también significa que la frontera entre información, rumor y entretenimiento se ha vuelto cada vez más frágil. Si algún día Jon Secada decidiera hablar públicamente de una crisis matrimonial, de una separación o de una nueva etapa sentimental, esa declaración tendría que ser analizada con respeto, no como una oportunidad para destruir una imagen, sino como parte de la vida de un ser humano que ha pasado décadas bajo observación pública. Pero mientras no exista esa confirmación, lo justo es no convertir una especulación en sentencia. La historia de Jon Secada, vista desde el principio, no necesita una traición para ser poderosa. Ya tiene elementos suficientes. Un niño nacido en Cuba, una familia que emigró buscando futuro, un joven que estudió música con disciplina, un artista que logró cruzar idiomas y mercados, una voz que se volvió parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Su verdadera historia no es la de un escándalo, sino la de una construcción lenta. La construcción de una identidad entre dos culturas. La construcción de una carrera en una industria difícil. La construcción de una imagen pública basada más en el talento que en la polémica. Y también, como en toda vida humana, la construcción de una intimidad que no siempre debe ser expuesta. El público puede preguntarse por su vida amorosa, pero no debería olvidar su obra, porque al final lo que permanece no son los rumores pasajeros, sino las canciones que acompañaron momentos reales de la gente. Hay personas que escucharon a Jon Secada en una ruptura, en una reconciliación, en un viaje, en una noche de nostalgia o en una etapa decisiva de su vida. Ese vínculo emocional pesa más que cualquier titular no confirmado. La fama suele exigir que los artistas sean transparentes hasta el cansancio. Pero quizá la madurez consiste en aceptar que hay partes de una vida que no nos pertenecen. Podemos admirar una voz sin exigir acceso total al corazón de quien canta. Podemos comentar una carrera sin invadir una familia. Podemos sentir curiosidad sin transformar la curiosidad en acusación. Por eso, el cierre de esta historia no debe ser una condena, sino una reflexión. Si el título habla de una nueva pareja, la pregunta responsable es, ¿hay pruebas? Si habla de una infidelidad, la pregunta ética es, ¿quién lo confirmó? Y si no hay confirmación, entonces el verdadero tema no es la supuesta traición, sino la manera en que el mundo digital convierte la vida privada en espectáculo. Jon Secada sigue siendo, ante todo, un artista. Un hombre cuya voz cruzó fronteras, cuya historia nació entre la pérdida de una tierra y la conquista de otra, y cuya música encontró un lugar en la memoria de millones. Los rumores pueden encender una conversación por unos días, pero una carrera construida durante décadas no se borra con un titular. Quizá esa sea la lección final. Detrás de cada celebridad hay una persona. Detrás de cada canción hay años de esfuerzo. Detrás de cada imagen pública hay zonas que el público no ve. Y detrás de cada escándalo viral puede haber una verdad más simple, más humana y más incómoda. A veces no sabemos tanto como creemos. Así que, antes de aceptar cualquier historia como definitiva, vale la pena mirar el recorrido completo. El niño de La Habana.
el joven inmigrante en Miami, el estudiante de música, el cantante que conquistó al público, el esposo, el padre, el hombre reservado. Y finalmente, el artista que sigue siendo recordado no por un rumor, sino por una voz que convirtió la nostalgia en melodía. Porque al final, la fama puede generar titulares, pero solo la verdad y el talento resisten el paso del tiempo.